En torno entonces al discurso especializado, vamos a ver que existen unos ejes de análisis. En principio vamos a decir que el discurso especializado va a presentar unas características propias independientemente de la temática que vehiculen, ¿sí? Y que tiene que ver con las circunstancias comunicativas en que se produce. Es decir, que va a adquirir valores diferentes según las circunstancias de producción, transmisión y recepción. En este caso, nosotros decimos que el discurso especializado presenta dos ejes de variación, que es la variación horizontal y la variación vertical. La variación horizontal tiene que ver con la temática y las diferentes perspectivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de las enfermedades vistas desde la medicina, desde la bioquímica o desde la farmacéutica? Y la variación vertical tiene que ver con los niveles de especialización, formalidad y propósitos. Y acá vamos a tener en cuenta al destinatario, o sea, a quién está referido este texto, a quién está orientado este texto y también qué finalidad tiene, cuál es el objetivo que queremos lograr con este texto. Por eso la variación vertical está muy relacionada con las funciones textuales, ¿sí? Si el texto es argumentativo, descriptivo, evaluativo, instructivo, etc. Dentro de la variación dentro de la variación horizontal, vamos a tener un ejemplo que ustedes también lo tienen en el artículo, van a tener varios ejemplos en los artículos. Pero hay uno muy sencillito que es el consorcio, es algo que todos conocemos. Nosotros sabemos, naturalmente sabemos lo que es un consorcio, ¿sí? Entonces tenemos un texto general, podría decir que el consorcio es una unión de personas que tienen un interés común. Fíjense cuántas veces utilizamos la palabra consorcio metafóricamente, ¿no? Cuando vemos un grupo de gente reunida y decimos, ¿hay reunión de consorcio? Bueno, esta es una metáfora, haciendo relación a esa existencia del consorcio como reunión de personas. En derecho administrativo, el consorcio es una entidad con personalidad jurídica. ¿Sí? Acá ya nos ponemos más serios para establecer y gestionar servicios como podría ser el consorcio de los edificios, ¿sí? En los que vivimos. Ahora, dentro de economía, el consorcio es una asociación de empresas, o sea que ya no hay personas individualizadas, sino empresas que mantienen su independencia jurídica, pero que tienen un objetivo común. Por ejemplo, los consorcios de empresas que se reúnen para hacer determinada explotación, en el caso de las muchas veces explotaciones petroleras. Y en biología también hay un consorcio, que es la unidad morfológica y fisiológica constituida por el conjunto de organismos que componen una simbiosis. O sea que en la simbiosis existe también un consorcio. Fíjense entonces, esta palabra que nosotros la usamos regularmente en un sentido determinado puede ir variando su significado, quizás sin perder su raíz, que es este conjunto de algo con un interés común. No cambia su raíz, pero sí va cambiando algunas características según la temática por la que pasa. Y acá tenemos un análisis de la palabra hígado, en realidad no de la palabra sino del concepto hígado y cómo se lo va explicando, se lo va desarrollando según las áreas, no ya según las áreas, sino según el nivel de especialización, es decir, según el artículo o el medio en el que salga. El primer hígado, o sea, el primer concepto de hígado lo tenemos de una revista de medicina interna. En el segundo caso sale de un texto que se llama Bios 3, Ciencias de la Naturaleza, y en el tercer caso sale de un texto que se llama El asombroso cuerpo humano. Entonces, si ustedes leen estos ejemplitos, van a ver que en cada uno de los casos tiene un tratamiento distinto, es decir, tiene en el primer caso mayor información léxica, con una, digamos, donde la descripción es mucho más técnica. En el segundo caso, la información es más, acotada, con imprecisiones. Fíjense que habla de unos 2 kilos, o sea, no da mucha imprecisión de lo que dice. Y en el tercer caso, directamente se recurre a una metáfora como es
como cuando dice es la central de desintoxicación del cuerpo, ¿sí? Es decir, que hace una relación entre el funcionamiento del hígado como sería una fábrica, una central de energía de alguna manera. Es decir, que el mismo tema puede tener un tratamiento diferente según sea el destinatario y según sea la finalidad del artículo. Con lo cual lo que tenemos acá son parámetros de variación que tienen que ver con los participantes. Entonces vamos a tener un discurso altamente especializado, que es el que se da entre los especialistas, un discurso didáctico que tiene que ver con esa personal en formación y un discurso divulgativo que es el que tiene que ver con el público en general. En este cuadrito, ustedes van a ver en los artículos, van a ver varios cuadritos de distintas, que van a tener distintos enfoques. Todos los enfoques están buenos porque en realidad lo que hacen es ayudarnos a determinar un poco cómo varían estos niveles de especialización. En este caso, este cuadrito lo que trata es un nivel de abstracción, una forma lingüística, un ámbito y los participantes. Entonces dice, vamos a tener niveles de abstracción que van a ser más elevados, menos elevados o bajos, según la forma lingüística que aparezca en estos textos, según el ámbito en el que se desarrollen y según los participantes. Entonces fíjense que yo no se los voy a leer todos porque lo pueden leer directamente del artículo, pero vamos a tener una diferencia. Vamos a tener un nivel de abstracción muy elevado, es decir, vamos a tener un nivel de especialización elevado cuando las formas lingüísticas prácticamente sean inexistentes, o sea, los símbolos sean artificiales, tanto para elementos y relaciones. Es decir, el texto va a corresponder a lo que serían las ciencias fundamentales, las ciencias teóricas, cuando hablamos de la teoría pura, donde básicamente se trabaja con un léxico, que es el léxico propio de los especialistas, donde no va a haber mayores explicaciones porque se consideran conocidos, o sea, ese léxico se considera conocido, y los participantes son los niveles más altos, que es de científico a científico. A diferencia de lo que puede pasar en un nivel más bajo, donde la forma lingüística va a ser el lenguaje natural, con algunos términos especializados y con una sintaxis libre. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un lenguaje más llano, más conocido por nuestro interlocutor, donde van a existir términos especializados, pero seguramente van a tener explicación esos términos especializados, no se van a presentar directamente sin ninguna especialización, y la sintaxis va a ser una sintaxis más libre, o sea, que va a permitir la presencia, por ejemplo, de metáforas como veíamos en el ejemplo anterior. El ámbito entonces es el consumo, es decir, donde yo quiero explicar para que se consuma o explicar para que se use o explicar para que se entienda. Y acá los participantes, dice, son los representantes del comercio o los consumidores. Es decir, piensen ustedes cuando les quieren vender un teléfono celular, no les hablan de cómo funciona la tecnología celular, que realmente no nos interesa. Lo que nos interesa es qué cámara tiene. Tampoco me interesa cuántos píxeles tenga, sino si va a tener mayor definición, mejor definición, si las fotos me van a salir bien o mal, ¿sí? Es decir, y el representante, el de ventas, tampoco sabe mucho, simplemente a decir la cámara es buenísima, ¿sí? Bueno, eso es a lo que nos referimos cuando vamos bajando el nivel, este nivel de especialización, porque la finalidad es otra, ¿sí? La finalidad no es convencernos a través de la técnica, sino es convencernos a través de la funcionalidad que ese celular pueda llegar a tener. Bien. La aplicación práctica al eje, de estos ejes de análisis es que la variación horizontal se va a representar entonces por el tema, es decir, cuando leemos el texto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? El campo. ¿Podemos ubicar este tema dentro de un campo de especialización? Es decir, si el tema es, en el caso, por ejemplo, del COVID-19, el tema es el COVID-19, ¿en qué campo estamos? ¿Estamos dentro de la medicina? ¿Estamos dentro
de la profilaxis, estamos dentro del área farmacéutica o estamos dentro del área bioquímica. Y el enfoque también, desde qué punto de vista están explicando este tema. Si este tema tiene que ver con la salud, entonces me lo están explicando para que yo tome los recaudos para cuidarme. Si este tema está visto desde el lado económico, ¿sí? ¿Cuántos problemas trae esta cuarentena generada por el COVID? O si tiene que ver con el lado ecológico, qué bueno que nada, la gente como está preocupada por el COVID y tiene que hacer cuarentena, no sale, no consume y no genera desperdicios. Y por otro lado, la variación vertical, es decir, a quién está destinado este artículo, cuál es la finalidad que quiero hacer, quiero convencer, quiero explicar, quiero instruir. Y qué nivel de especialización, es decir, y este está bien relacionado con el destinatario, ¿no? Si mi destinatario va a ser el público general, el nivel de especialización va a ser bajo. Si mis destinatarios van a ser los especialistas, mi nivel de especialización va a ser alto. Y si los destinatarios tienen que ver con el personal en formación, es decir, yo estoy hablándoles a los médicos o estoy hablándoles a los futuros médicos, es decir, estoy en la facultad o estoy hablando dentro del campo de la enfermería o mismo dentro de lo que serían las instituciones administrativas, que son las que tienen que darle apoyo a la gente. Por ejemplo, mi nivel de especialización va a ser medio, ¿sí? Estos son los niveles de especialización con los que nosotros nos vamos a manejar: alto, medio y bajo. Bien, el tema del enfoque o de las perspectivas siempre es un tema complejo. Un poco yo se los ejemplifiqué en la slide anterior, pero está bueno verlo con este ejemplito. Acá lo que tenemos es un texto especializado que, por ejemplo, tiene que ver con la explotación no convencional de recursos energéticos. Este es el famoso, digamos, para llevarlo a la práctica, vaca muerta, ¿sí? Vaca muerta es un yacimiento no convencional. No convencional significa que que es igual a cualquier yacimiento, pero que la forma de alguna manera, la forma de extraer el petróleo es diferente. Entonces trae aparejados algunos problemas. Estos problemas se pueden ver desde el punto de vista comercial, si es más o menos costoso, desde el punto de vista económico, que lo tenemos que realizar para traer más o menos inversiones, desde el punto de vista industrial, qué maquinaria se necesita, desde la política, si me sirve para alentar mis ideologías políticas o no, desde la ecología, si afecta o no a la ecología, desde lo social, es decir, cómo impacta en las sociedades que están alrededor de estos yacimientos, desde lo laboral, da trabajo, no da trabajo, y desde lo legal también se necesitan reglamentaciones, cómo trabajar con los recursos energéticos, etc. Entonces, lo que queremos ver con esto es que todas las temáticas pueden ser observadas desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas. Por último, tenemos entonces el ejemplo de esta red conceptual que es muy clara, que muestra cómo los tipos discursivos van a incluir terminología diferente. Acá fíjense que el tema es la clonación en ambos casos y tenemos cómo el discurso científico, para hablar de la clonación o para tratar el tema clonación, tiene en cuenta varios términos, por ejemplo, cigoto, mitosis, mórula, términos bastante específicos. Y si vamos a la clonación desde el discurso divulgativo que se puede llegar a materializar en artículos que tengan que ver con el arte o que tengan que ver con el cine o que tengan que ver con la ciencia, pero la ciencia de divulgación masiva, etc., los términos van a cambiar. Es decir, a los propios términos de la clonación, como pueden ser embrión, óvulo, material genético, etc., se le van a incluir o se le van a adicionar otros términos como son ciencia ficción, problemas éticos, enfermedades genéticas, superproducción, salud, etc.
Entonces esto quiere decir, o con esto yo les quiero decir, que muchas veces la función del texto hace, y el enfoque, o sea, las perspectivas desde donde el texto esté materializado, van a tener un efecto significativo sobre los términos que se utilicen.